for so long. We've been waiting for this time to... Hola, ¿qué tal? Gracias por estar en este canal. Este es un canal hecho para empresarios, emprendedores en el sector salud. Y se llama Clínicas Blindadas. Y este es el podcast donde te ayudo a proteger y hacer crecer tu clínica, tu centro médico, tu consultorio, con estrategias reales que funcionan. Soy Edgar Mendoza, consultor especializado en clínicas, CEO y fundador de Mixbio Consultores. Aquí con nosotros encontrarás mentorías prácticas para que tu clínica sea financieramente sólida, operativa, impecable, legalmente protegida y con equipos que no dependan de una sola persona. Así que en este episodio de hoy vamos a hablar del diagnóstico situacional, que para nosotros es el primer paso para brindar tu clínica. Como siempre, te contaré una historia real de mi trayectoria y te daré estrategias y acciones que profundizaremos. ¡Uy, qué lindo salió! Que profundizaremos en cómo documentar el ADN. Y el ADN para nosotros es la base, son los cimientos de la clínica. Y terminamos con una tarea, que en todos los episodios te vamos a dar una tarea chiquitica para que empieces a aplicar todo esto en esa misma semana. Y estaremos conectándonos una vez por semana y seguramente vamos a ir ampliando los episodios. Tendremos invitados especiales, personas influyentes en el sector salud, así que no te puedes perder todo esto. Si eres dueño de una clínica, si eres gerente de una clínica, si eres emprendedor de un consultorio, un policlínico, que está luchando día a día para respirar, este es tu espacio. Este es tu espacio. Grandes buscando escalar sin dramas, ¿sí? Dejemos ya el drama a un lado y comencemos a actuar con estrategias. Vamos a desglosar de manera simple. O sea, este canal está hecho del día a día de nosotros. Cómo nosotros, como consultora en el sector salud, vamos y implementamos cada una de las acciones en las clínicas. Y esto hace que nuestra consultoría sea muy personalizada. Y esto hace la diferencia. En realidad se nos hace difícil duplicar estrategias de una clínica a otra porque el ADN es diferente. Y hablamos del ADN y esto lo van a escuchar en todo el podcast. Pero antes de meternos en el meollo de este asunto, déjame contarte un poco de mi trayectoria, porque creo que las lecciones vienen de la experiencia real. No de libros, me gusta leer, ¿sí? Pero no de libros. Esto lleva más de 15 años en este campo del sector salud, gestionando clínicas, centros de diagnósticos, empresas consultoras internacionales y empresas de importación de equipos. Y siempre estuve en una posición de gerente de proyecto, gerente general, director de marketing, entre otras, pero todas estas posiciones eran posiciones de decisiones estratégicas, que si mis decisiones eran erróneas, seguramente perdíamos mucho dinero, pero nunca le tuve miedo a eso. Me encanta equivocarme y esto es para ustedes. No le tengan temor a eso. Si nos equivocamos, corregimos, pero lo seguimos intentando. Hace algunos años me contrataron para rescatar una clínica que estaba al borde del colapso. Y era una clínica que tenía un centro de diagnóstico. Posterior a eso terminamos de implementarlo con equipos sumamente tecnológicos. Pero esta clínica era un grupo familiar de musulmanes. Una experiencia increíble. Me enseñaron una cantidad de cosas referente al dinero, al negocio, a la familia, a la conexión espiritual. Y esto me llevó a todo esto que tengo como disciplina hoy día, en mi visión de corto y a largo plazo, y cómo hago para ejecutar
cada una de estas acciones, cada reto que me meto, lo hago a través de un proceso. Y esto es interesante, los resultados son magníficos. Creo que en algún momento hablaremos de eso, invitaremos a alguien al podcast que ya hemos hablado sobre cómo dominar ese tema de la atracción. Y bueno, como les dije, fue una experiencia increíble, de verdad. No dejo de usar barba desde que lo conocí. Creo que es parte ahora de mi cultura. Mis meditaciones matutinas siempre hago un link con esas lecciones. Hago algo más, me gusta correr. No soy un maratonista profesional, pero gano mis propias carreras, y esas carreras son esas distancias que me pongo entre día y día. Esto tampoco lo aprendí solo. Tenía un mentor mexicano que aún está con vida haciendo historia en México, y salíamos a correr en las mañanas y todos los días teníamos una meta y teníamos que cumplirla. No importaba el tiempo, sino la distancia. Y esto siempre me ha conectado con mi yo interior, ¿sí? Comencé a correr con música, ahora solamente escucho mi respiración y no me desconcentro, ¿sí? La música, que muchos la recomiendan, a mí no me funciona. Solo me concentro en la música, más no en mis pensamientos reales. Pero volvamos a lo que vinimos hoy, ¿sí? Porque el tiempo es oro. Cuando entré, el dueño tenía esa mirada agotada, ¿sí? Una persona no tan mayor, por encima de los 55 años, pero unos ojos de necesito ayuda. Cuando me recibió estaba sólido, pero cuando entramos en confianza en su oficina, ya sus hombros cayeron, así como, oye, ¿sabes qué? Esto es mi realidad. Y la importancia de esa conversación la he llevado hasta hoy día, que en estas reuniones de diagnóstico situacional tienen que desnudarse, porque si no lo hacen, siempre en el camino voy descubriendo las cosas que estaban engavetadas y que estaban ocultas, pero antes de hacerlas públicas, las hago públicas con los socios. Así que tienen que ser, en ese proceso del diagnóstico, tienen que ser bien transparentes. Pero el desafío con esta clínica era enorme. Un flujo de trabajo muy caótico, equipos desmotivados, finanzas en rojo, porque en realidad nadie había diagnosticado eso, todos iban a cumplir horario, y lo habitual de los trabajadores, ¿no? Que si están desmotivados, a las 5 me voy, llego al 8:10 y me voy a las 5 y no pasa nada. Y todavía recuerdo ese olor de desinfectante mezclado con alcohol y estrés, alcohol no al 70%, y ese aire acondicionado que cada vez que hacíamos silencio reflejaba una historia. Era un barco sin rumbo, pero tenían un potencial que ellos mismos no se lo creían, porque no sabían ya qué hacer, y sus acciones fueron comprar más equipos, poner nuevas camas, y en realidad eso no es un fundamento estratégico. Hay que hacer más cosas, pero no es eso, no es llenarse de equipos de tecnología si el personal en realidad no va a levantar la alfombra. La resolución vino cuando insistí en que fueran más transparentes y vimos la situación a fondo. Y antes de cualquier estrategia, analizamos todo. Perfiles de cargo, procesos, políticas, ¡boom! Y ahí nos encontramos, nos dimos con una pared cuando vimos que esto en realidad no estaba
no existía. Y esto para mí era increíble. O sea, aquí podía pensar en fuga de dinero, compras innecesarias. En realidad, atinamos a muchas cosas de esas y los cuellos de botella de atención. A veces esto puede doler, pero creo que yo no soy la primera persona que lo dice. Los, los médicos o el personal de salud, no solo los médicos que están haciendo negocio, el personal de salud los entrenan, los educan en la universidad para la atención de pacientes, más no para hacer negocios. Y esto es fundamental para nosotros y a veces nos hace un poco más fácil cuando los inversionistas o los dueños tienen algún diplomado o algún MBA en estructura. Esto se hace mucho más fácil. Pero cuando no, como era en este caso, que habían crecido porque colocaron un policlínico y eran los únicos que estaban ahí y fueron creciendo, fueron facturando, fueron comprando más cosas, pero nada de eso estaba ordenado. Y llega un momento que cuando las empresas que no están estructuradas crecen de una manera muy positiva, llega un momento donde tienen que parar, retroceder y decir, antes de seguir avanzando tenemos que organizar la casa, porque esto después trae acciones muy dolorosas, muy dolorosas. Y a veces los cuellos de botella lo hacen los mismos dueños. Y en meses la clínica no solo se estabilizó, no a un 100%, porque creo que nunca llegó al 100%, es imposible llegar al 100%, porque cuando ya estamos en una marcha del 60-70%, ya nuestras uñas, nuestras alas, nuestra visión se expande y tenemos que hacer otra cosa y volver a empezar con un proceso distinto de una nueva unidad de negocio. Esto es maravilloso. Esto es maravilloso, pero en esos meses, la clínica creció entre un 25 y un 30%. Fantástico, fantástico. Tenían meses de no ver un cuadro en rojo. Y esta fue la primera empresa privada que apostó a mis conocimientos y me dio esa confianza para fundar Nixvideo Consultores. Y hoy con Nixvideo ayudo a muchísimas empresas y seguro empresarios como tú que necesitan ese empujón. Y utilizamos aquí no solamente lo hacemos nosotros, hay un equipo de trabajo detrás. Aquí hay un equipo de trabajo que está conmigo y esto es parte de, y pregonamos acciones de procesos y en la empresa hay mucho proceso. Y por eso que le digo que en esta nueva etapa, como emprendedor, porque todavía me considero un emprendedor, estoy escalando día a día. No solamente acá en el país, sino en otros países. Y utilizamos IA, sí, no hay forma de acelerar los procesos si no usamos IA. Usamos Power BI para la parte analítica. Y esto es preciso. Hay millones de fórmulas que tienen Power BI para hacer métricas increíbles. Y así con esto llegar a que las empresas facturen millones, así transformamos impactando la vida de los empresarios. Yo sé que tú también puedes, y si estás todavía acá conectado, esto te va a interesar. Esto te va a interesar. Hablamos de el podcast que se llama Clínicas Blindadas. Y ahora sí vamos a entrar en el corazón de este episodio, el diagnóstico situacional, el blindaje del día a día. Imagina esto, vamos a hacer un ejercicio. Imagina esto, como un chequeo médico. Esto es así, como un chequeo médico. Tú vas a llevar a tu empresa a un chequeo médico empresarial. Este es el inicio, porque no se puede dar un tratamiento si no sabes la causa. Y en mis años de experiencia siempre empecé por aquí. Antes de armar estrategias, armamos un diagnóstico profundo. Esta es la clave de nosotros. Porque si no, estás tirando dardos a todos lados, flechas por todos lados. Lo dividimos
este diagnóstico lo dividimos en 3 pasos adicionales. Por ejemplo, clínicas que hemos ayudado, ¿sí? No vamos a nombrar en este momento ninguna de ellas, pero seguramente vamos a tener a los invitados, gerentes de esas clínicas, donde el dueño lo hace todo. Estoy seguro que te identificas con esto. Y grandes, con gerentes y equipos, sí, que se creen a veces los dueños de la verdad, porque como trabajaron en otras instituciones, dicen, bueno, en la otra clínica lo hacemos así, aquí todavía no se hace. En la otra clínica yo tenía un asistente y aquí tengo que hacerlo todo yo. Cosas en realidad que entorpecen una reunión de gestión. Si nos vamos al paso 1, dice, ¿cómo ejecutaríamos este paso 1? Aquí, evaluamos el estado actual. Esto es lo que tienes que hacer tú. Este es un ejercicio. Esto es un ejercicio que va a durar entre 5 y 7 minutos. Evalúa el estado actual. ¿Sí? Aquí es. Comienza un mapeo y te haces preguntas como ¿cuáles son las fortalezas de tu empresa? Las debilidades. Haces un FODA chiquitico, 2 o 3. ¿Sí? Características de cada uno de fortalezas, debilidades, oportunidades, amenazas. Es en una clínica pequeña que asesoré en México, el dueño pensaba que su problema era marketing, el marketing no sirve, estamos invirtiendo mucho dinero en marketing, no manches, güey, marketing, yo, espérate, pero cuando hicimos el diagnóstico nos reveló que el flujo de pacientes se atascaba en recepción. Llamadas perdidas por falta de un sistema básico, resolución. Una de las acciones que tomamos aquí fue la acción de digitalizar con un CRM. Y aquí subimos un 7 a 12%. Espectacular, para nosotros fue genial, ¿sí? Y digitalizamos las citas médicas. Ya, porque vimos que por ahí estaba un cuello de botella. Y para grandes, involucra a un equipo en una reunión. Esto sí tiene que ser algo habitual. Las reuniones de gestión, no semanales ni quincenales, reuniones tienen que ser reuniones con los gerentes, alta gerencia, una vez por mes, pero entre ellos tienen que tener reuniones cada 15 días. Entre el grupo gerencial, más no los dueños. Grupo gerencial. Y aquí hay herramientas gratuitas para recopilación de datos, para formatos de juntas de reuniones, etc. Pero esto no lo van a hacer solo. Esto necesita a una consultora externa que los eduque y que esté ahí como el referee. Y este consultor externo toma una posición importante en la empresa de forma itinerante. Aquí es los ojos, los oídos, la boca, la cara, todo de los dueños. Nos contratan para cuidar los intereses de los dueños. Y como paso 2, aquí vamos a profundizar en el proceso y las personas. Este ejercicio te puede tardar unos 7, 15 minutos. Y aquí vas a entrar en los perfiles de cargo. Hay perfiles de cargo, cuántos flujos de trabajos hay, cuántas políticas tenemos. Hay un montón de políticas, pero no todas sirven para todas. Según el tamaño de la clínica, es la cantidad de políticas que necesitan. Entonces, las políticas principales, los flujos de trabajo, los perfiles de cargo, esto es sencillo de saber, porque tú sabes qué es lo que se domina en tu empresa, y hacer una lista, ¿sí? ¿Qué es lo que hace falta? Y en un centro de diagnóstico grande que maneja, encontramos tecnólogos médicos que tienen protocolos para resonancias diferentes. Todos hacen las resonancias como ellos mejor les parezca porque se sienten más cómodos y no hay una forma de que ellos protocolicen esta acción. Y para nosotros es un error fatal
porque los pacientes van a hacerse una resonancia al centro de diagnóstico por el nombre del centro de diagnóstico, más no por el tecnólogo. Así que todo tiene que estar estandarizado, hasta los informes médicos tienen que estar estandarizados. Lo único que va a cambiar en una tomografía con un patrón normal es la firma del médico. Del resto, todo tiene que ser igual. Esto es importantísimo. Esto es importantísimo. Con flujos mapeados, mírate esto, con flujos mapeados, un diagrama simple o un flujo de trabajo. Aquí hay herramientas súper buenísimas, gratuitas, como Drive.io, es gratis. Esta la puedes usar. Pero con este segundo paso que te estoy dando, puedes reducir un 30% de errores. Un 30% de errores. Ya mapeaste lo que te hace falta. Y ahí comenzamos a trabajar. Hoy, con nosotros, integramos IA casi que para todo, como se los dije hace poco, para saber cuáles son los cuellos de botella. Y el Power BI para dashboard en tiempo real y saber las analíticas de lo que está pasando y lo que podría pasar en el futuro. Empiecen por esas tres claves, ¿sí? Atención, compras y cobros. Y más abajito comenzamos con los procesos, los flujos y las políticas internas. Terminen las primeras tres y luego comiencen con las otras tres y ya van a tener un porcentaje altísimo de control. Asigna a personas claves en la empresa que te ayuden a tener esta documentación lista. Como último paso es identificar riesgos y oportunidades. Mira la parte legal, mira la parte financiera que está dentro de los cobros y la parte operativa. Aquí tienes que preguntarte, ¿estoy protegido contra una demanda? ¿Tenemos un backup de datos? Una clínica blindada tiene que estar pendiente de esto. Deja los Excel atrás. Si no hay presupuesto para un sistema, vale, buscamos la forma de optimizar tus flujos a través del Excel. Si no, vamos a implementar tecnología. Mira, y con esta metodología, mira, súper sencilla, creo que vas a poder tener un panorama diferente de tu empresa. Y esto es lo que hacemos nosotros en un diagnóstico situacional. Estos pasos no son teoría. Los hemos aplicado en muchísimos casos y el resultado de las clínicas son maravillosos, que crecen sin drama. Esto sí, tenemos que dejar el drama. Esto es un negocio y tenemos que verlo de forma diferente. Y en esta etapa con Xvio, esto es lo que vivimos día a día. A ayudar a las clínicas y a cientos de emprendedores usando tecnología moderna. Y aquí está el episodio para cuando lo necesites, repítelo y puedes dejar tus comentarios que seguramente te voy a atender y te voy a dar las mejores ideas. Ahora pasemos a una sección importante. Documenta tu ADN. Muchos empresarios aquí me dicen que hay mucho papeleo, que el papel aguanta todo, pero no. Esto es necesario. Tener el ADN, la misión, la visión, los valores, los procesos, los flujos, los perfiles de cargo, las políticas. Porque cuando queremos dar un salto en la empresa, queremos certificar a la empresa con un ISO, con un JCI, con alguna certificación, lo primero que nos van a pedir es esta documentación. Así que es necesaria, en realidad es obligatoria que la tengas. Porque las empresas venden por sus procesos, no por personas. Y con esto se nos hace mucho más fácil entrenar a las personas. Así que tenemos que conectar con algo que es magnífico, que es el diagnóstico situacional. Sin documentar, ¿cómo implementas? ¿Cómo implementas si no tienes una documentación?
Ejemplo, esta clínica de musulmanes. Documentamos todo desde cero. Y esto evitó problemas de rotación de personal, porque todos sabían cuál era su rol. Y esto es básico, es básico. Escribe tu misión en una frase. Escribe tus valores. Escribe lo que quieres de tu empresa. Esto previene problemas. Esto previene el caos. Imagínalo como el código genético que es tu clínica resiliente. Tengo un socio en la otra empresa que cada vez que tenemos la oportunidad de hablar con algún inversionista o algún dueño de clínica, dice, Edgar ve las cosas como Matrix, ¿sí? Y analiza los procesos y los flujos, por dónde camina la gente, por aquí está mal, este coche no debe ir ahí. En realidad sí lo veo desde ese punto de vista. No como Matrix, pero sí lo veo desde ahí. Sí me imagino las cosas, camino por el flujo, hablo con la gente, reviso las rutas y esto hace que yo pueda ver las cosas desde otro punto de vista. Y siempre en la consultora decimos que el cuadro torcido de la casa lo ve la visita. Así que tomemos acción. Aquí en Xview usamos esto para escalar negocios. Y en mi camino de emprendedor ha sido la clave para llevar esto a más personas o a más empresas. Así que tomemos acción, no nos quedemos. Y un resumen, primero, en mi trayectoria me enseñó que un buen diagnóstico resuelve dolores de cabeza. Segundo, divide el diagnóstico en evaluar, profundizar y identificar riesgos. Esto es clave. Tercero, documenta tu ADN, misión, visión, valores y todo eso que está dentro de la lista. Tareas prácticas. Esto para que te vayas. Dedica 15 minutos esta semana en hacer tu FODA o tu SWOT. Rápido. Esto tiene que ser rápido. De verdad, muchas gracias. Comenta en las redes. Estamos en todas las redes, Instagram, Facebook, YouTube. Búscanos por ahí y seguramente te vamos a conectar. Vamos a conectar y vamos a hacer cosas maravillosas. ¿Sí? Así que te mando un fuerte abrazo. El próximo episodio vamos a hablar de estrategias financieras para clínicas resilientes. Que tengas una excelente semana. Gracias.